un curso de milagros. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Introducción. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mismo mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que esté ocurriendo se encuentra en un factor externo a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo pueda eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede transformarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real? Si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno. Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo. Y lo que conoce se puede conocer porque no se lo reserva solo para sí. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear a ti mismo a fin de que tú fueras como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a la voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarcas todo. Nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, pregúntate: ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. En Dios está tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ella. Y es imposible atacar lo que has creado, pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de las creaciones consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, porque forman parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protege con su amor. Cualquier parte de tu mente que desconozca esto se ha desterrado a sí mismo del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho esto? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu desentierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no es verdad. En Dios estás, en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Conoces
por experiencia propia, lo que ves en sueños los consideras real mientras duermes. Mas en el instante en el que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. ¿Esto no te parece extraño? Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente lo descartarías si descubrieras que la realidad no coincide con ninguno de ellos? ¿No recuerdas estar despierto? Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientas mejor, porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible que no se haya logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí y ahora. Recordarás todo en el interés en el que deseas de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseo de dormir, sino solo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. 2. La decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo que no puedes desasociarte de ello, el conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento con una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te desasociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. En esa disociación radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que puede demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él, y cuando estés dispuesto a recordarle y a reconocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el reconocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordar y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. La negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre
te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo, no puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de lo que has olvidado, quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas, no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puedes proporcionar algo de lo que deseas. De esto se deduce por consiguiente que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa debe ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que la observes. Al decidir contra tu voluntad, contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. 3. El Dios de la enfermedad. ¿No has atacado a Dios y ciertamente lo amas? ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia distribución. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso. Y lo que extraña imagen te lleva a hacer puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imaginación. Si bien los que inviertan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de su enfermedad y le devuelve la vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlo, puesto a que te lo dio. No tengas miedo de ese poder, pues es tu salvación. ¿Qué consolador puede haber sido para los hijos enfermos de Dios, salvo su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos. Cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar, porque solo tiene un hijo. El único nexo que comunica lo que da a Dios con sus hijos, los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. ¿Eres consciente de esto? Es sanarlo, ya que la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque Él crea en ella, pues aceptación de que Dios reside en Él da testimonio de amor de Dios que Él ha olvidado. Tu reconocimiento de que Él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo, que Él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación en Dios, perdiéndote así de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador como Él? Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que Él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y las enseñarán mentes enfermizas que están demasiado divididas como para poder saber que la creación comparte el poder y nunca la usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se puede desposeer del poder.
Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quiere adorar? ¿Es esta la imagen para salvar cual te mantiene alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que deseas, pues eso es lo que te ofrece. Para obtenerlo, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. En el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada forma de ser es parte de Él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es el equivalente de lo que el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Cuando no te consideras valioso, enfermas. Pero la valía que te adjudico puede curarte porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Cuando te dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios por mediación mía. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo la paz. Es negar lo ilusorio, y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar la ilusión en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti, y esa valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra, ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje, y ese mensaje es verdad. Tu fe en Él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios, y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. Pero no antepongas otros dioses a Él o no podrías oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventas, pero tú sí. Quieres conservarlos y seguirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Y cuando parezca hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los subtítulos con los que has intentado suplantar no son nada. Dicho llanamente, pues puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta que esto sana, oirás al Dios al que te prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo, te capacitaste para oírlo. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre, por lo tanto no es eterno, y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Compartes la realidad con Él, porque la realidad no está dividida. Anteponer estos dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes a defensa de ellos. No obstante, existen únicamente porque tú los honras.
Honra solo lo que os digo, de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. No puedes engendrar a tu padre, el falso padre que inventaste, que no te creó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre. Y debido a este miedo, has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tiene de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrías encontrar paz. Y este altar está en ti, porque Dios la puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar, y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer. Si renuncias a Él tú mismo, pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. 4. El fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de lo que irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios. ¿Y tienes miedo de Él? Porque no se lo puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti, o el lugar donde creas verlo, desaparecerá de la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí, ante ti, lista para ser aceptada. Pero para aceptar, tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a jugar y juzgar la irrealidad. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma, porque percibirla de esta manera es no percibirla en absoluto. Si la afiliación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida, y no podrás limitar dicha división porque aquello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. Estar fuera de control significa que se ha perdido la razón, y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como algo que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz, porque la paz es su voluntad, y sus leyes se promulgarán para sustentarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien,
y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado, porque Él no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dárselas. No eres libre de renunciar a la libertad, solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son causantes del caos. Tú les perjudicas el caos y luego la aceptas con ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada, excepto las leyes de Dios, ha existido jamás y nada, excepto su voluntad, existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudias, solo con que estuvieras dispuesto a verlo tal como es. En ese caso no verías nada en absoluto, y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y en tu alrededor. La realidad no puede salvar la obstrucción que pones ante ella, mas te envolverás completamente cuando desistas de ella. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas. Lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo equivale a compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante estas se estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratan de interponer entre la realidad y tú no afectan la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó, y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe, porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en tu mente, que se refuerza mediante la unión. Puesto que el obrador del milagro ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad, la cual él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra, porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. En muchos, lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás reconocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir las chispas, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. 5. La negación de Dios. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que es.
no se dan cuenta que negar a Dios es negar su propia identidad. En este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en el sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera que toda forma de negación reemplaza lo que existe de lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto porque no cabe la menor duda de que eres capaz de pensar que puedes creer lo que has hecho. Mas no te olvides de negar a Dios, porque dará lugar inevitablemente a la proyección, y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por tus mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que juzgas es por los mensajes que tú le envías a ellos. No le atribuyas tu propia negación a tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te harán feliz. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que veas a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Mantenerse fiel a la negación es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente existe, la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puedes destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea demente, y se manifiesta de muchas maneras. Pero si bien puedes aparecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano, y como resultado de su depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue la alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su padre, quien constituye su única ayuda. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, la que has hecho sería verdad, y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte de nada. Tus dioses no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma que Él no habría podido crear un hijo que no fuera como Él. Si la creación es compartir, no puedes crear lo que no es igual a ella misma. Solo puedes compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, por lo tanto, no puede haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregir y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él. Le negaste porque lo amabas, pues sabía que reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. Negarle significa por lo tanto que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas, y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu Padre no te ha negado. Él no toma represalias porque si te pide que retornes, cuando piensas en Él, no has respondido a tu llamado porque tú no has ido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que se profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te habrás hecho consciente de Él, si escuchas debidamente.
El amor de Dios está en todo lo que Él creó. Pues si su Hijo está en todas partes, completa y contempla a sus hermanos en paz. Dios no se demora ni un instante en llegar a tu corazón cuando muestras de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor. Pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrá que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento en ti radica tu existencia. No estás enfermo, ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerte a su Hijo algo que no fuera aceptable para Él? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerte y a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ellos se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puedes también negar que lo crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no seas así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones, porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo, y Dios no está loco. Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera su demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo, y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición baja, la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que les haces, se les retribuirá el reino a su Hijo. Su Hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse al aceptar lo que había creado para Él y lo que Él había creado para el nombre en su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. No te sientes a gusto de ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfema percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia que percibir sufrimiento en cualquier lado. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimidos. Todas estas ilusiones y las múltiples formas de la blasfemia pueden adoptar. Son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es
como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado, o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas, porque las haces en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida, si es que ha de conocer al verdadero Hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si percibes que lo temporal te preocupe, estarás viendo en él el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos. Reales porque no contradicen entre sí. Solo con lo que aceptas lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Capítulo 11. Dios o el ego. Introducción. O Dios está loco, o bien es el ego que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo. De tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como tus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas, alternándose entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. No obstante, ¿qué le dirías a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido él concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio que él y en él que tú concebiste a tu propio Padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfección honesta, pero el ego nunca examina lo que hace con perfección y honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamientos. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamientos se viene abajo. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamientos es la luz. Recuerda que los rayos están ahí aunque no se vean.
Cuanto más te aproximas al centro del sistema de pensamiento de Dios, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala en los cimientos del sistema del pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubrimiento la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basa en la insensatez de todos tus miedos están infundados. Hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás también visto los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces, a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? 1. Los regalos de la paternidad. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir el nuevo sistema de pensamiento que compartes en Él. Ni una sola piedra que coloques sobre estos cimientos dejará de ser bendita por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios, es la que restauras esta realidad. La reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Nadie, excepto tú, puedes ocupar su lugar en su mente. Y el que no ocuparas constituyó tu creación. Sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un resto y un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse, por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Quien no impuso límites a su creación o a aquellas que crean como Él. Desconoces estos debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó, y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder reconocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti.
Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su Hijo, pues tu renuncia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrado. Contempla la gloria del Creador y te darás cuenta que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio a ti. ¿Cómo ibas a poder estar allí cuando se dio precisamente porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El mundo no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo, el cual en su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor y que una parte de su amor pudiera ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? Da pues sin límites ni mensura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de lo que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear, toda vez que la voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser por lo tanto idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño, si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad. Por lo tanto, no puedes saber lo que Él es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti. Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción. Es únicamente porque no has recibido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti, por lo tanto, que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar, y así privarte de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios puede disponer de la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación de tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad.
Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto te ocultas en la oscuridad negando que la luz se encuentra en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla con Dios. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé pueda contradecirle. Tú que compartes su vida tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú el que estás aprendiendo a oír la voluntad de tu Padre, es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido en Él y en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. 2. La invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado, entonces el primer paso es el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad con la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque es tu perfecto entendimiento de Él. Sabes que hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas cualquier parte del reino de Dios, tu entendimiento no es perfecto, o por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuando más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejor testigo que tu realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que cobra te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas procede de un hermano o de tu propia mente. Te enseña que eres hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de donde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su hijo. Si la negación es total como el amor, no puedes negar parte de ti mismo porque el resto procederá a ser separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tiene necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por consiguiente no sabes lo que haces. Puesto a que se te ha olvidado lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud y el hecho de que esté dispuesto a ello es por lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en Él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debe haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti.
El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, pues no será oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de lo que deseas, de que deseas su compañía. Piensa como Él, aunque solo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una gran luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que Él se convierta en el único invitado. Siempre que le abras la puerta al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza con Él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, Él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues Él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto puedes estar completamente unida la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que la pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que se expanda. Y mediante esa expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de pertenecer contigo. Mas esto no es una auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puedes ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada. Tanto si lo invitas a que entre como si no, la auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad de tus invitados. Solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí, y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. 3. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que no sabe de ataques, y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Mientras ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que la voluntad no es suya. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieras que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, creerás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría
que de un salto se elevará hasta el cielo. Ante la presencia de Dios, no puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Ese es el camino en que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quieran que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos de Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en la luz como sea? Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de negar la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no se oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso, y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu Creador y tú eres como Él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en tu mente, en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otro Dios que pueda anteponerse a Él, y acepta que solo su voluntad dispone para ti en paz, pues no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo en la quietud de su templo. Él espera para darte la paz que es suya. Da su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, de lo contrario no sabrás que está allí. Pues lo que no es como Dios no puede estar en su mente porque no fue su pensamiento, y por lo tanto no es de Él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no puedes entrar lo que en la plenitud a menos que tú mismo seas pleno. Y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz de tu Padre que le dio. Será entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es solo estar. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Sé que tú lo bendices mientras estás en el tiempo. Morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas a favor de lo eterno. 5. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya, y al pertenecerte a ti es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia, que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierde todo tu entendimiento, porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto a que todo lo que Él creó forma parte de Él, te estás negando en lugar de corresponderte en su propio altar.
¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar a Dios del suyo? ¿Podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga en él. Cualquier limitación de tu poder es el de la voluntad de Dios. Recorre por lo tanto únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que el tuyo, porque es suyo, y une a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él, y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una en Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te des cuenta que con ello solo podría nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresa a ti también. Esa es la ley de Dios para la protección de su plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Si necesitas este hecho, pues en verdad el comienzo de la iluminación, recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas, y que debes aprender a reconocerlas y a ponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejarle echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergar todo. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. Si tus hermanos fueran parte de ti y los culpas por su privación, te estás culpando a ti mismo, y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás reconocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es por lo tanto identificarse con el ego, y es una de sus defensas tal como culpar a los demás. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza al Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios, pero ven sin ninguna condensación. Ven sin ninguna condición. De lo contrario, creerás que la puerta está atracada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada y es posible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse, y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres, y que aceptes su plenitud como la tuya propia, pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su creación y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador, y es en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplendor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descanses en Dios, y en quien toda la filiación descansa. 5. La dinámica del ego.
Nadie puede escapar de las ilusiones, a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto a que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero experimentarla para poder así ver más allá de ella, ya que les has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstruye el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede ser disolverlas? Excepto examinándolas directamente y sin protegerlas. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo, y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es obviamente reconocer que lo que no tiene efecto no existe. Ninguna ley opera en el vacío, y lo que no llega a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira en la oscuridad a través de la luz, ésta no puede ser por menos disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva en todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo y la falta de falacia de la separación. Radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tiene miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se devuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde el principio, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de esto no es natural, ya que ésta está en desacuerdo con la verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad es oposición a Dios, es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer su voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente a ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía.
puede realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia de la autonomía del ego se está constando en el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado la añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no le dejes engañar por la interpretación que hace en tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que en su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido, porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría su poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir extendiendo? Si te dices cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote de ti mismo y de tu poder. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado, incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es la capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predecir separación a menos que la refuerces con miedo? ¿Y le seguirás escuchando si reconocieras que eso es lo que te está haciendo? La más seria amenaza para el ego, pues es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Sea cual sea la forma que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes, su sueño de autonomía se estremece, hasta su raíz cuando cobras conciencia de ello. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarás el costo del miedo que ello supone una vez que lo reconoces. Pero ese es el costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo. Y no podrás sino tener miedo de la irrealidad, porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llenamente, pues te has vuelto tenebroso de ti mismo, y nadie quiere encontrar lo que crees que le destruiría. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que el miedo puede por fin aprender, a distinguir lo posible de lo imposible, lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objeto se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr, y ya se ha logrado. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya, y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo su función tal como es verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego es tan diligentemente has perseguido que te ha apartado más que el miedo, y será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldando por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptarás. Pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando
es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios protege puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por miedo de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque, típicamente contradictorio, que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación, y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí, y desprovistas por lo tanto de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado para el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que perciban sean reales, y concluye utilizando su razonamiento típicamente circular de que la idea de una verdad consiste y no tiene sentido por razón de los errores. El paso siguiente entonces es obvio. Si la idea de una verdad consiste, no tiene miedo. La inconsistencia tiene que ver verdad, teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real. El ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. Ese error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata de que por todos los medios de demostrar, y eso es lo que hace constantemente, valiéndose del análisis para atacar el significado. El ego logra pasarlo por alto, y lo que le trata es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe, y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre ellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selecta escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye aquí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira la frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará la verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia de Cristo no tiene que demostrarse nada, pues Cristo les habla a sí mismo de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla, y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentres se convierte en un testigo de Cristo o del ego.
dependiendo de qué percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y la realidad del reino en favor de lo cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablas de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. 6. El despertar a la redención. Es imposible no creer lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende sobre el Padre y su reino. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas las mismas y se contentan al unísono. Han sabido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa en el significado de conciencia y también en la interpretación de la conciencia. No obstante, no puede ser consciente interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él, y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto a que no crees, determina tu percepción. No percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y las experiencias ciertamente enseñan. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estará menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues recibir en Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles, indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree que la resurrección, porque ésta se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempos ni de excepciones. Pero no hagas excepciones o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto que si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que creó en él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad,
pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que Él crucifique, y sus devotos lo obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas. No con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con alegría de la libertad. La resurrección no puede sino traerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla, te atemoriza. No se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gloria de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo, junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no podrás despertar en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de la mano del Hijo de Dios, sacando la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, haciéndolo dado a sí mismo a Él. ¿Cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido, y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú, que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no lo has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo su redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que la has llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con Él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel de la redención será tan importante como el mío. Pues tu papel tiene que ser como el mío, si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grado de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor, y su igualdad es la unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de Él, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. 7. La condición de la realidad.
El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes, en el interín, no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a la percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso de que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en el mundo constituyen la única realidad de éste. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree que estar separado. Mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Dios, semejantes al Padre. Por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, sin hacer una clara distinción entre ellos. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, porque te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho tus condiciones, y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó, y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que lo conozcas. No todo lo que has fabricado, el mundo real, y lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti, y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. 8. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizás pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibes el mundo real, reconoces que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de lo que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelven uno, dejarás de ver incluso al mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reintegración del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es el significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes,
pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, nunca verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento de tu herencia, las percepciones son algo que te aprende y ya dispones de un maestro. Más que estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú, que no te enseñaste a ti mismo, bien no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya. Y no te defiendas contra la verdad. Tú, ocasionalmente, el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente una simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para perderse y poder entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente repugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que digan a uno que si piden, recibirán. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es mucho. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que pueda exigirte. Mas es únicamente pidiendo cómo aprenderás lo que procede de Dios, no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe, y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone de restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata todo, porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo, tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo sigas negando, pues únicamente pide liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te había engañado? ¿Crees que te puedo engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y a su Padre, y te lo concederá.
Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente está dividida, sanarás la tuya. Acéptalo, como su Padre lo acepta, y cúrale en Cristo, pues Cristo es la curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto a que todo el mundo dispone de tu ayuda amorosamente, recibe la ayuda de Dios que va contigo a todas partes. A medida que nuestra buena voluntad de aceptar la ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nunca estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos, según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es bien amado en su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañando con respecto a Él. Sana a Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues en Él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie, sino es a través de su consejo. Pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todo lo que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos que se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben, y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones a favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño que se dé cuenta de lo que estaba pensando era un fantasma, es una realidad, una cortina, el monstruo, una sombra, un dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que se entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo. Así como cuando vuelven a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, la que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoces, y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no lo sabes,
Y puesto a que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, poniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañando con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando percibes a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hacia ti y dará el último paso por ti, elevándote hacia Él.